Hemos tardado un poco en vernos nuevamente en esta serie de vídeos de católicos evangélicos, diferencias entre las doctrinas católicas evangélicas, y voy a tocar un tema que no tenía contemplado. Es el tema de la financiación. Surge a raíz de una petición a través del canal de YouTube, y que, bueno, pues un visitante, amigo, pues nos hace esa sugerencia de tratar el asunto de cómo se financian las iglesias evangélicas, y por eso, por consideración a esa petición, lo que hago es saltarme otros temas que tenía pendientes y me dedico a este. El hecho de no tenerlo contemplado pues no responde a la falta de importancia o a la intención de ocultar o disimular nada, sino más bien a una postura quizás ingenua, personal mía, donde no he vivido con preocupación ese tema. Por tanto, no saltó en mi pensamiento a la hora de hacer un índice de temas a tratar en este asunto de las diferencias de las doctrinas católicas y evangélicas. Tampoco es un asunto realmente doctrinal, pero sí el tema reconozco que es muy importante, a la vez que necesario e imprescindible tratarlo. Así que agradezco a este amigo que intervino en los mensajes del canal de YouTube solicitando información respecto a este asunto. Aunque he tardado por cuestiones personales en volver a tomar el asunto de esta sección que estoy haciendo, me dispongo a presentar lo que es mi experiencia y a nivel personal y en el ámbito evangélico en el que desarrollo mi vida cristiana. Bueno, para tratar el tema de la financiación de la iglesia evangélica, creo que sería fundamental preguntarnos lo siguiente: ¿cómo nace, cómo surge o se inicia una iglesia evangélica? Pues, ¿cómo es? Pues de las maneras más sencillas posible y que podamos pensar. Lo primero es usar la palabra correcta o los términos correctos. Congregación. Yo diría cómo comienza o se inicia una congregación evangélica, porque usar el término iglesia no evangélica o no evangélica, tendríamos que saber precisar a qué nos referimos con la palabra iglesia. La iglesia es o no es. No se trata de evangélica o no evangélica, es o es iglesia o no es iglesia. Para ello ya ofrecí un tema que trataba ese asunto y que podéis verlo para ver en qué consiste y qué es lo que es realmente la iglesia. La iglesia no es una denominación, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y o eres del cuerpo de Cristo o no lo eres. Eres del Señor o no eres del Señor. Eres esposa del Señor, como se le llama a la iglesia en la Biblia, o no lo eres. Así que no sería preciso hablar de iglesia evangélica, sino más bien de las congregaciones evangélicas, ¿vale? Así que os voy a decir congregación evangélica a partir de ahora. Una congregación evangélica surge cuando unas personas, 3, 8, 15, 20, pues se juntan para estudiar la palabra de Dios, para orar, para cantar himnos de alabanza, y lo hacen con conocimiento e intención de grupo, con conciencia de grupo, especialmente de personas unidas por la fe y por el Espíritu de Dios en un solo cuerpo, en una unidad. Por tanto, mantienen una identidad espiritual. Eso supone que lo importante y la base es la membresía y no el continente, ¿de acuerdo? De modo que ésta puede congregarse en una casa de uno de los miembros del grupo. Si somos 10, pues uno de los miembros de uno de estos 10 pues pone a disposición su casa en un salón, en una sala, en el patio, donde sea, como ha sucedido en numerosísimas ocasiones. Puede ser en catacumbas, como ocurrió al principio del cristianismo, por causa de la persecución, y se escondían. ¿Dónde nos reunimos? No tenemos
un templo cristiano, ya no puede haber iglesia. No, no, no. Somos la iglesia, somos los miembros de la iglesia, los que nos reunimos, los miembros del cuerpo de Cristo, los salvos por Jesucristo. Nos reunimos para aprender de Él, para orarle a Él y para cantarle, alabarle a Él. ¿Dónde? Pues escondiéndonos en tumbas, en catacumbas, por ejemplo. Y así era como crecía la iglesia y se desarrollaba. O en el exterior, donde sea, en el campo, en la playa, reunidos, al fin y al cabo. En vista de esto, pregunto, ¿qué financiación es necesaria para esta iglesia evangélica local o esta congregación evangélica, como yo quiero estar diciendo, ¿verdad? Pues la respuesta sería ninguna. Ninguna financiación es necesaria para reunirse a leer, a orar y cantar. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿no hay nada que costear? Y yo pregunto también, entonces, ¿el qué? ¿El qué hay que costear? ¿Leer, orar, cantar cuesta dinero? ¿Produce algún consumo que suponga algún gasto? Pues yo creo que no hay nada más barato, monetariamente hablando, que la fe. Aunque vamos a ver y comentaremos que realmente la práctica de la fe sí tiene una implicación de coste monetario también. Y ya lo diremos más adelante. Bueno, he puesto el ejemplo de 2, de 3, 5, 10 personas, 15 personas que se reúnen. Pero la cosa cambia cuando aumenta el número de personas, por el crecimiento de los miembros, ¿verdad? Porque pues hay gente que se suman, se convierten y forman parte de esa membresía y son ya 30, 40, 50. Pues no hay muchas personas que dispongan de una casa como para recibir en su salón o en su patio o donde sea a 50 personas para tener un culto de una reunión, ¿verdad? De adoración, por ejemplo. Entonces, al menos ofrecer un mínimo de comodidad y de poder estar. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente se llega a hacer necesaria la búsqueda de un local de reunión. Y con ello sí comienzan gastos, costes, pues alquiler, luz, agua, comunicaciones, si se pretende usar de internet o teléfono. Y ante esto hay que afrontar con responsabilidad la situación, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, primero, afrontar con responsabilidad es ser conscientes si somos capaces de asumir el gasto. No nos vamos a meter en un local de 1.000 euros al mes si no podemos y no somos capaces de costear más de 500. Pero sean 1.000 o sean 500, ¿cómo se hace? ¿De dónde sale ese dinero, no? Podríamos decir, y para eso se está hablando de la financiación. ¿Cómo se financia? Pues se hace mediante ofrenda. La ofrenda, ¿qué es lo que es? La ofrenda es una aportación personal, anónima, voluntaria, sin cantidad mínima ni máxima establecida y que corresponde sola y únicamente a la respuesta personal de cada corazón, de cada persona, lo que haya dentro de ti, hacia Dios como gratitud y como generosidad propia personal. Así que es algo íntimo entre el Señor y el creyente. No tiene que estar publicado, no tiene que estar controlado, no debe estar coaccionado. Debe ser algo que se haga con alegría, con deseo y con satisfacción personal. Hay un versículo en la Biblia que deja perfectamente explicado en un excelente resumen para mí este concepto. Y está en la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú cojas de tu dinero, de tu bolsillo, y eches en la ofrenda, no lo hagas con pesar. No lo hagas como diciendo, estoy perdiendo 20 euros.
estoy perdiendo 50 euros, estoy perdiendo 100 euros, estoy perdiendo 2 euros. No. Me están obligando a dar 2, 5, 20, 50, 100. No. Dios ama al dador alegre. Al que no, cuando saca su dinero no está diciendo estoy perdiendo, sino estoy invirtiendo. Estoy dándole un uso glorioso a este dinero, que Dios lo puso en mi bolsillo y ahora yo se lo devuelvo a Él para ser administrado conforme a su voluntad y a su sabiduría. Con eso se ha hecho barbaridades. Las personas, en nombre de Dios, han hecho brutalidades. Se han despojado familias, se han despojado comunidades, se han despojado ciudades enteras. En nombre de Dios y para la gloria de Dios. Esto es para Dios. Y se han hecho auténticas barbaridades. Pero el Señor es juez de todo esto y no quedará impune. Ahora hay eso no quita que esté el terreno y el ámbito sincero, auténtico, santo y puro de la ofrenda, de lo que tú realmente das a la obra de Dios. Y aportas con agrado, sabiendo que no es pérdida, sino que es inversión. ¿Cómo se realiza el tema de la ofrenda? Pues lo hacemos normalmente una vez por semana y la congregación pues, debe estimar la capacidad de afrontar los gastos con lo que se recauda. No hay una cantidad fija que se recauda, evidentemente, pero sí hay unos márgenes en los que se mueven las ofrendas. Pues no es fija la cantidad porque hemos dicho que cada uno da conforme le sale del corazón en ese momento y una vez podrá dar 20, otra vez dará 40, otra vez dará 5 en función a lo que quiera y a lo que pueda. Así que no se mantienen unas cantidades fijas todas las semanas, pero sí hay unos márgenes más o menos donde se moverán pues como mínimo se dio en este año tanto y se dio como máximo tanto. Y más o menos sabemos si podemos afrontar un alquiler de 300 euros o de 1000 euros. Normalmente pues en las ofrendas se hacen ciertas excepciones, es decir, pues hay ofrendas semanales normales, todas las semanas se hacen ofrendas, pero a veces surge un caso especial, por ejemplo, el tsunami o un terremoto o algún sitio que ocurra alguna catástrofe, se comunica a la iglesia y se decide ayudar pues, para ese lugar. Y entonces la ofrenda va a ser mayor, porque se sabe que esa ofrenda va dirigida para el beneficio de unos necesitados concretos, ¿no? Y entonces, pues alguien va a hacer un esfuerzo personal extra, pues porque si yo suelo dar 20, por ejemplo, 100 o 500, pues esta vez daré pues el 20% más o el 30% más. En vez de 20 daré 40, en vez de 100 pues voy a dar 150. Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Pero ver que hay casos en los que se hace un extra. Entonces, pues todo eso se va teniendo en cuenta a la hora de decir, no hay cantidades fijas, son móviles entre un margen y otro. Pero siempre hay más o menos una forma de orientarse para afrontar los gastos que conlleva el tener que reunirse en un local. No hay más costes que los que hemos mencionado. Alquiler, luz, agua, comunicaciones y después la ayuda a ciertas misiones o ciertas situaciones especiales que surjan. No hay nadie a quien mantener con un sueldo. Es decir, las personas responsables de la congregación se dedican de forma voluntaria al pastoreo, a la enseñanza de la congregación, porque consiste en una obra que se hace para Dios, un servicio para Dios. No es un trabajo para lucrarme, no es una forma de sustento vital para mí. El Señor ya me sostiene con el trabajo que me da cada día. El Señor ya le da a cada uno conforme a su gracia, a su misericordia y seguramente más abundantemente de lo que necesita. Ahora nosotros le respondemos a Él sirviéndole y sería un poco sospechoso el usarlo como forma de ganancia material.
Ahora bien, aparte de los gastos del local de reunión, como he dicho, hay una responsabilidad espiritual que supone un coste económico, que es lo que decía antes, y que se debe afrontar: la ayuda y la piedad. Vamos a ser piadosos con los necesitados, vamos a prestarle nuestra ayuda. La ayuda al necesitado está contemplada en la Biblia como algo íntimamente relacionado con el amor de Dios en el creyente. El Señor ha derramado el amor en nuestros corazones y eso nos constriñe, nos hace sensibles a las necesidades reales de las personas en este mundo. Por tanto, podemos decir ahora que sí, que la fe verdadera, supone un coste monetario en nuestros bolsillos. Porque si ves al necesitado, eres responsable de ayudarle en la medida en la que tú tengas capacidad de ayudar. Pero no puedes ignorarlo, porque Dios ha derramado su amor en ti. Por tanto, como dije, ser creyentes es lo más barato que hay en el mundo. Pero vivir como creyente supone un coste. Un coste espiritual de negarte y de sacrificarte a miles y millones de cosas de este mundo en contra de la corriente de este mundo, y un coste material, que es asumir que somos responsables de las necesidades de los que nos rodean. No somos llamados a ganar dinero por la fe, sino a administrarlo por la fe para el beneficio de los que lo necesitan y no tienen. Ahora, atención. Quiero decir con todo esto que todo lo que se llama evangélico funciona así, que todas las congregaciones están regidas por el mismo patrón idéntico de funcionamiento y organización, que las congregaciones evangélicas son perfectas, de total confianza y garantía, que no existen motivaciones o inclinaciones avaras, ambiciosas, malignas, que no se comete nada ilícito. Pues no. Por un lado, deciros que es un error básico el olvidar que somos todos seres humanos los que formamos las congregaciones, y con lo que ello conlleva, que hay imperfección, que hay error y que hay maldad, porque hay engaño. Por otro lado, el campo evangélico se ha ramificado enormemente desde el momento en el que se originó en la historia, y hay muchas variantes. Variantes con las que yo personalmente no comulgo, no comparto, no me agradan y no las veo conforme a la palabra de Dios. Yo he expuesto aquella variante en la que desarrollo mi fe y mi vida como creyente, y con la que comparto el gran porcentaje de mis convicciones bíblicas, de lo que yo veo en la palabra de Dios. Yo estudio la Biblia y lo que yo veo ahí encuentro un altísimo porcentaje con respecto a lo que en la congregación con la que me reúno pues se hacen las cosas. Por ello, jamás me habréis oído, ni me vais a oír, decir que tenéis que ser evangélicos, que dejéis de ser de tal o cual cosa para haceros evangélicos. Ni siquiera me vais a oír decir que vengáis a mi congregación. Todos sois libres de hacerlo. Y si lo hacéis, seréis gratamente recibidos. Pero no os lo voy a ofrecer jamás como una solución a vuestra situación espiritual, ni material, ni nada. La única solución no reside entre cuatro paredes, ni entre un grupo concreto de personas. Jamás me vais a ver presentando a los evangélicos ni a las congregaciones evangélicas como garantía de perfección, ni de acierto, ni de solución de problemas, ni de modelos a seguir. Toda esta serie que estoy mostrando va encaminada a presentar las grandes diferencias entre las doctrinas católicas y evangélicas. Ese fue el origen que motivó esta serie que inicié de presentaciones en este canal de YouTube. Y la única intención con ellas es la de acercaros a los evangélicos, no. A los católicos, no. A la Biblia. Y mediante la Biblia, a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y mediante Él, acercarnos al Padre, que es
el Dios de todas las cosas. Acierto, solución y modelo es solamente Jesucristo. Miradle a Él, buscadle a Él y viviréis. Un fuerte abrazo y que el Señor os bendiga.